¿Qué es lo que nosotros no miramos? Y yo quisiera que fuéramos a Gálatas, capítulo 6, versículo 14. En Gálatas 6, 14, nos habla acerca del tema central dentro del plan de salvación. Recuerden, el título es ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué no estamos mirando? En Gálatas capítulo 6, versículo 14, se nos dice lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo a él. Aquí el apóstol estaba poniendo el énfasis en lo que había sucedido en la cruz del Calvario. Dice que él centraba el mensaje en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día este texto ha sido mal usado, en la cual se resalta una figura de una cruz. Se ha mundanalizado creyendo que una cruz como un amuleto o como algo que protege o como algo que da buena suerte. En casi la mayoría de los lugares hay una cruz. Pareciese que se entiende lo que significa la cruz de Cristo, pero se ha perdido completamente su significado. Miren ahí en Efesios capítulo 2, versículo 16. Miren cuán importante el apóstol Pablo nos quiere que nosotros pongamos el énfasis en lo que pasó en la cruz. Miren lo que dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. El sacrificio que se llevó a cabo en la cruz se ha hecho para que tú y yo podamos tener la seguridad de la salvación. La cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae hacia Él. La cruz revela lo que el Padre nos dio a través de su Hijo para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna, para que tú y yo pudiésemos gozar de la gracia y de la justicia de nuestro Dios. En 1 Corintios capítulo 2 vamos a leer del versículo del 1 al 5, porque había un problema que existe incluso también hoy en día. Muchos pierden el concepto de la salvación por conceptos que el mundo ha impuesto en la mente de muchos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración
del espíritu de poder, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? De Dios. En aquel tiempo la iglesia de los Corintios tenía un problema, que a veces también lo tenemos hoy en día. Muchos cristianos basan su fe en la sabiduría humana. Y Pablo les estaba diciendo, yo he venido a hablaros a ustedes no con mi sabiduría, sino con la sabiduría ¿de quién? De Dios. En pocas palabras les estaba diciendo, quiten su fe de las cosas humanas y póngalas ¿en quién? En su único Salvador. ¿Ustedes creen que este problema que tenía la iglesia de Corintios se está viviendo hoy en día también? Hay gente que aunque se presente la palabra viva, y hay gente que la rechaza porque tiene ideas preconcebidas en su mente. Lo mismo que sucedía antes, también está sucediendo hoy en día, aún entre el pueblo de Dios. Cuando nosotros quitamos nuestra confianza en nuestra sabiduría, en la cultura, en las tradiciones, en las fiestas, y las ponemos realmente en la palabra de Dios, podemos tener la seguridad de que Él nos dirigirá. Amén. Amén. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Miren cuál era el problema que existía en aquel entonces. Porque los judíos piden ¿qué cosa? Señales. Ustedes recuerdan cuando dijeron, muéstranos un milagro, una señal, y creeremos en ti. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Y los griegos buscan ¿qué cosa? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente ¿qué cosa? Tropezadero, y para los gentiles locura. El problema era que los judíos querían una señal. Los griegos, los gentiles, querían sabiduría. ¿Usted qué está buscando? Esa sería una pregunta. ¿En qué lugar estamos aquí? ¿Buscamos la sabiduría humana? ¿Buscamos señales? Si usted está esperando señales y milagros, la palabra de Dios nos dice que en el tiempo del fin, el mismo diablo hará descender fuego del cielo para engañar a todo el mundo. Usted no puede basar su fe en milagros ni en señales, porque el enemigo hará todo lo posible para engañarlo a usted, para confundirlo. Los griegos, los gentiles, buscaban la sabiduría humana. Miren ahí en 2 de Corintios, ahí donde estamos, en 2 de Corintios, pero vamos a ver el capítulo 4 y vamos a ver el versículo 5 y 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua, de Jesucristo. Eso era lo que predicaban los discípulos. No predicaban sabiduría humana, sino predicaban la sabiduría ¿de dónde? Del cielo. El mundo hoy en día está buscando pruebas y sabiduría humanas que se olvidan completamente del creador de la sabiduría, que es Cristo, Yeshua, nuestro Salvador. Ese es un problema que está hoy en día, incluso en medio de la iglesia de Dios. Nos hemos perdido del mensaje de la cruz. Hemos quitado la importancia de lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros, que a veces no entendemos la magnitud, la grandeza de ese sacrificio que Dios hizo por ti y por mí. Yes, brother. He's the first, Él es el primero, he's the last, es el último and he is everything. y es el todo de nosotros. Los griegos, los gentiles, los no creyentes buscan sabiduría en el mundo. Pero tú y yo debemos de buscar la sabiduría en su palabra, porque Él es la sabiduría. Amen. Tu vida, mi vida, tiene que estar basada conforme a la palabra de Dios. Y como lo que estábamos comentando, tenemos que quitar conceptos que se nos han dado por muchos años y empezar a hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Praise God. Aún aunque la gente se burle, aún cuando lo critiquen, aún cuando le llamen alarmista o extremista. ¿Qué importa lo que diga la gente mientras Dios tenga un concepto correcto de nosotros? Part of the fight. Es parte de la lucha que estamos librando. Cuando usted pone sus pensamientos en Él. Ayer nosotros estudiamos que el propósito que Él quiere es tomar posesión, control de nuestros pensamientos. Porque cuando Él toma control de tus pensamientos y de tu mente, el pecado no puede entrar. Se topa con un poder inmensurable del cielo. Y así es como Él nos da la paz interior. Por eso es indispensable conocer lo que realmente pasó en la cruz del Calvario. Muchos pierden la importancia de lo que Yeshua, Cristo, hizo por nosotros. Y quiero resaltar lo que Él hizo. Tal vez esto será algo nuevo para usted. El énfasis siempre se pone en el amor de Dios. Y es verdad. Pero la cruz trae un mensaje mucho más profundo para tu vida y para mi vida. Cuando usted basa su sabiduría en la sabiduría humana, la palabra de Dios nos describe en una forma clara y nos llama en una forma en la cual nos muestra
que estamos perdidos. Miren 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y una de las cosas que beneficiosa para alguien que está enseñando la palabra de Dios es que cuando alguien traduce tengo que ir más despacio y permitir que el Espíritu Santo traiga el mensaje que Él quiere traer en esta mañana. Y gloria a Dios por eso. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Se nos llama carnales cuando usted pone la confianza y está buscando la sabiduría de este mundo, la sabiduría del hombre. Y esa sabiduría, lo único que trae son celos, contiendas y disensiones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que nacer de nuevo. ¿Sí o no? Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que doblegar nuestro orgullo. We had to break down our pride, our self. Tenemos que doblegar nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, para nacer de nuevo en espíritu y en verdad. We had to be born again in the way that we can worship in spirit and truth. Porque la única forma que nosotros podemos adorar a Dios es en espíritu y en verdad. Se nos llama carnales, perdidos. Miren lo que dice Santiago. Santiago. Vamos a leer el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Noten, esa es una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Noten, usted puede mentir en contra de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Yeshua es la verdad. Usted miente cuando usted vive en la carne y a la misma vez dice que usted es discípulo de Dios. Noten el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Y miren qué horrible lo menciona. Animal, diabólica. Those are strong words. Son palabras fuertes. Porque donde hay celos, versículo 16, y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Verse 17, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después
pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra ¿en qué? En paz, para aquellos que hacen la paz. El día de ayer nosotros estudiamos cómo obtener la paz interior. ¿Recuerdan? Cuando usted se arrepiente de sus pecados. Cuando usted se entrega completamente a Dios. La justicia de Dios mora en su corazón y su vida reflejará la justicia celestial. Habrá paz, habrá tranquilidad, no habrá pleitos, porque eso es puro, que viene del cielo. Déjenme leerles una cita del Espíritu de Profecía, lo que significa que es mentir contra la verdad. Mentir contra la verdad es pretender que se cree en la verdad, mientras que el Espíritu, las palabras y la conducta no representan a Cristo, sino a Satanás. Eso es mentir contra la verdad. Y usted no le va a mentir ni a su esposo, ni a su esposa, ni a su hermano, ni a su hermana, ni a nadie, sino que usted le está mintiendo directamente ¿a quién? A la verdad que es Cristo Yeshua. Tenemos que permitir que la justicia de Dios cambie nuestro corazón. Necesitamos permitir que Dios cambie nuestros pensamientos, que cambie nuestra naturaleza, para que en nuestros hogares more la paz celestial y que no more el otro. Porque todo inicia ¿en dónde? En el corazón, pero inicia ¿dónde? En la casa. Inicia en el corazón, pero inicia en la casa. No inicia aquí. Todo inicia en la casa. Porque en la casa se refleja quién es el que mora en su corazón. Recuerdo hace años una persona me comentó algo y me dice: no es hasta que tú invites a una persona a pasar días en tu hogar, en tu casa, que te darás cuenta quién es el que mora en tu corazón. Esa persona que llega a tu casa, a tu hogar, y se pasa unos días en tu hogar, ¿qué reporte saldrá de tu casa? ¿Qué dirá? ¿Qué comentará de quién es el que está morando en ese hogar? ¿Morando Cristo o morando el enemigo? ¿Me están siguiendo lo que quiero decirles? Porque a veces somos una cosa aquí, pero en el hogar somos diferentes. Que ellos miren a Cristo en nosotros. Hasta me dio escalofrío pensar en esto. Porque dice aquí que si nosotros no vivimos con la sabiduría celestial, en el versículo 16, dice que habrá perturbación. Si nosotros no vivimos con la sabiduría del cielo, habrá confusión, perturbación. Miren lo que significa perturbación, confusión.
Se usa la palabra akatastasia en griego, que significa inestabilidad. Cuando usted no confía en la sabiduría de Dios, usted es ¿qué? Inestable. Estado de desorden, perturbación, inestable, una persona de doble ánimo. Hoy digo una cosa y mañana digo otra. Doy mi palabra y no la cumplo. Esa es una persona inestable. Pero dice que también es confusión. ¿Ustedes recuerdan quién es el símbolo de la confusión, del desorden, de la inestabilidad? Babilonia. En hebreo se dice Babel. En el griego es Babylon, que significa ¿qué? Confusión. ¿Qué es lo que el enemigo quiere traer a tu hogar y a tu vida? Confusión, caos, destrucción, inestabilidad, para que tú seas una persona de doble ánimo, que bases tu vida en los sentimientos y no en la sabiduría del cielo. Usted sabe que hoy día muchos basan su fe en los sentimientos y no en las pruebas que el cielo nos ha dado. Si usted pone la fe en sus sentimientos, ¿cómo son sus sentimientos? Un día está acá y otro día está acá. ¿Ven el peligro de poner su fe en sus sentimientos y no en la sabiduría de Dios? Necesitamos confiar plenamente en nuestro Dios. Miren Apocalipsis 14:8. En Apocalipsis 14:8, Apocalipsis 14:8, muchos de nosotros lo conocemos. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios. Hermanos, el Señor dice que Babilonia está vencida, diciendo: pon tus pensamientos en los pensamientos de Dios. Amen. En su palabra, en toda su palabra. Porque nos hemos hecho muy selectivos. Esta parte de la Biblia no es para mí, es para aquella persona. Esta parte de la Biblia no es para mí, son para aquellos. No, la palabra de Dios es para ti y es para mí. Porque toda la palabra es útil para enseñar, para corregir y para redarguirnos. ¿Cuál es el resultado de confiar en la sabiduría del hombre? ¿Ustedes miran esta gráfica? El resultado es que traemos el mundo dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y miren lo que la pluma inspirada dice: al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve ¿qué? Mundana. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Esto es duro. Porque muchos piensan que trayendo el mundo a la iglesia
la gente va a venir a conocer a Cristo. Eso nunca va a funcionar. ¿Creen que porque guardamos las fiestas de este mundo vamos a atraer a la gente? Mentira. ¿Creen que porque dar un sermón con chistes para que usted se sienta entretenido van a atraer a la juventud con juegos, con obras de teatro, solamente para entretenerlos? Y yo he escuchado a gente incluso que dice, más vale que estén aquí dentro de la iglesia perdidos que estén perdidos allá afuera. Óigame, no hace sentido. El mundo, las cosas del mundo nunca van a cambiar el corazón y los pensamientos para conocer a nuestro Salvador. Ese es un peligro enorme que sucede aún dentro del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios pierde tiempo trayendo al mundo y perdiendo de vista lo que Cristo hizo por sus vidas. Hermanos, hermanas, la mies es mucha. La mies es madura y hay trabajadores, muy pocos trabajadores, que confían solamente en la sabiduría del cielo. ¿Qué dice Juan 12:32? Antes de ir a Juan 12:32, vamos a Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. El Señor es claro. Él no se anda con rodeos o entre las ramas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y esto no es en parábola. Aquí no está hablando en parábola. Está hablando directo a nosotros. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué horrible estar sin el amor del Padre. ¿Todo por qué? ¿Por ganar el mundo? Note lo que dice Juan capítulo 12, versículo 32. San Juan 12, versículo 32. Veamos lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué realmente sucedió en la cruz? Y Él está trayendo ¿a cuántos? A todos. Él quiere atraer a todos. A todos. ¿Ah? Él quiere tener una relación contigo y conmigo. Él quiere tener esa relación contigo y conmigo, que a veces perdemos de vista. ¿Por qué? Porque el mundo nos está absorbiendo, nos está jalando, para que perdamos de vista lo que Cristo Yeshua hizo por nosotros. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Conocemos el 16, pero note lo que dice el versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y noten, se repite otra vez. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios se repite, es porque quiere que prestes atención. Porque tú tienes que creer en Él, confiando solamente en su sabiduría. No en la sabiduría de un pastor, de un predicador, de un ministro, de una religión, de una organización, sino solamente en ¿quién? En Él. Porque hoy día se defiende más a los hombres o a una religión más que defender la palabra de Dios. Cuando eso sucede, estamos basando nuestra sabiduría en un meramente razonamiento humano. Solamente en un razonamiento humano. Qué error y peligro. Muchos hijos e hijas de Dios se encuentran hoy en día. His example to us Él es el ejemplo para nosotros, for today. para hoy día. No un ser humano. ¿Me escucharon bien? No porque yo estoy aquí ministrando la palabra de Dios, usted tiene que confiar en mí. No. Maldito el hombre que confía ¿en quién? En el hombre. Cursed be the man that trusts in the man. No podemos confiar en nadie, sino solamente en quién? En Cristo. Veamos lo que realmente pasó en la cruz del Calvario. Que muchos estamos, no nos estamos dando cuenta. Prestemos atención, apunten los textos para que los estudien. Primera de Juan 5:20. ¿Qué realmente sucedió en la cruz del Calvario? Veamos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿A qué vino Cristo? A darnos a conocer ¿a quién? Al Padre. Sigue diciendo. Y estamos en el verdadero. Estamos en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Porque Él es verdadero también. ¿Me están siguiendo? Bueno, no sigan a mí, sigan al texto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Usted recuerda Juan 17:3? ¿Usted recuerda Juan 17:3? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. Esta es una referencia a Juan 17:3. Hoy día hay tanta confusión en el conocimiento del Padre y del Hijo, que aún conceptos humanos se han interpuesto para no confiar plenamente en Él. Y creo que lo hemos estudiado ya por varias semanas. La importancia de conocerle. Miren 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué realmente pasó en la cruz del Calvario que estamos perdiendo, que no estamos viendo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. ¿Notan? Esta es una referencia de lo que acabamos de leer
en Juan 17:3 y en 1 de Juan 5:20. Porque Él nos ha hecho justos delante del Padre, ¿a través de quién? ¿A través de quién? De Él, de Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan lo que vimos ayer? ¿Cómo podemos obtener la paz interior? Que es a través del Hijo que nos lleva al Padre y el Padre que nos lleva al Hijo. Porque esa es la divinidad de nuestro Dios. While we're on 21, I would like to point out Mientras estamos en este versículo 21, yo quiero recalcar algo, the severity que es algo severo e importante, of the Father making His Son que el Padre ha dado a su Hijo for us. por nosotros. That means there's going to be a separation. Eso significa que tal vez va a haber una separación. So He gives us a little bit idea Él nos da un poco de la idea what that separation is going to de lo be que like. significa la separación que va a ser en esta Now, vida. the cruelest thing that sin ever produced, De lo que hace lo más cruel que en esta vida puede ofrecer. and that is death, Que esa es la muerte. to whom you have a relationship La with, muerte en la cual usted tiene una relación con Él, represents His que relationship with the Son. que representa la relación que el Padre tenía con su Hijo. ¿Por qué? Porque el pecado hace ¿qué? Separación. ¿Qué es lo que el Señor desea? Que nosotros nos despojemos del pecado. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué es lo que no estamos viendo de lo que pasó en la cruz del Calvario? Noten, acabamos de leer que Él nos da justicia con el Padre a través del Hijo. Noten ahora lo que dice Primera de Pedro 2:24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué cosa? A la justicia. Acuérdese, justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Para qué murió Cristo? ¿Cuál fue la razón que Él murió para nosotros? Conforme a este versículo. Yes, brother. The reason why He died is because of sin. Sin is the reason why. La razón por la cual Él murió es por la consecuencia del pecado. I mean, sin was the reason why He had to die because we broke God's law. Esa es la razón por la cual nosotros hemos roto o quebrantado su ley. And the Bible says the transgression of the law is death. Y el pecado, y la Biblia nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahora, tocando ese punto, miren lo que dice este versículo. Porque quiero recalcarlo. Porque podemos perderlo. Por eso el título del tema es ¿qué estamos perdiendo? Miren lo que dice aquí. Dice en 1 de Pedro 2:24. Dice que Él, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? A la justicia. A veces nos perdemos lo que realmente pasó en la cruz del Calvario. El deseo, la razón por la que Él murió es para que usted y yo vivamos ¿en qué? En justicia.
Ah. ¿Me están siguiendo? Tal vez están dándose cuenta de la razón por la cual Cristo murió por usted y por mí. Para que usted viva en justicia. Para que usted viva. No para que se siente y cruce sus brazos y diga cuán grande es el amor de Dios. No. Él murió para que tú vivas en justicia. Y noten lo que esto significa, porque ayer vimos este texto. Ayer vimos en Romanos 5, versículo 1 y 2. Y lo vuelvo a recalcar. Justificados, viviendo en justicia, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Para que tú vivas en justicia, para que tú tengas el perdón de tus pecados y tengas la paz interior en tu corazón y en tu mente. Él quiere que vivas con Él y Él en ti. Que todas tus acciones, que todos tus pensamientos sean en justicia para con Dios. Noten que la razón por la que Él murió es que vivamos en justicia. Amén. ¿Cómo vivimos en justicia? Miren lo que dice Primera de Juan. Hermanos, cuando nosotros meditamos en lo que Él hizo y entregó, y lo entregó para que usted viva en justicia, hermanos, tenemos que responder a ese amor. No podemos quedarnos y decir, qué bonito que murió por mí. El Señor desea que tengamos una relación con Él, viviendo en justicia. Miren, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 7. ¿Lo tenemos? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y noten, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace, ¿qué cosa? Justicia. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Para qué murió? ¿Para qué se entregó completamente? Para que tú vivas en justicia. ¿Qué es vivir en justicia? Dejando el pecado, ¿qué? Atrás. Pero que la justicia de Cristo mora ¿en dónde? En mi corazón. Morir al yo. Eso significa vivir en justicia. Como Él es justo, Él desea morar en nosotros para que seamos movidos al arrepentimiento y morir al yo, para vivir en justicia
que es Él en nosotros. Cuando Él mora en nosotros, aquí dice, no podremos pecar. ¿Usted cree eso realmente? ¿Usted cree que Él puede darnos la victoria completamente? Aquí lo está diciendo. Por eso murió Él por ti y por mí, para que vivamos en justicia, para que tengamos victoria en Él. When we get to the point that we don't want to sin anymore, Cuando nosotros llegamos al punto de no pecar más, de no desear pecar, we'll understand it was sin porque entendemos que el pecado that caused him to es lo que causó give up. que Él diera todo por nosotros. Hermanos, cuando entendemos eso, tenemos que responder a ese grande amor. Solo quería agregar allí el 8 y el 9, en la misma cita dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Quién es el que va a morar en usted? Para que usted no peque, ¿quién tiene que estar aquí? Su simiente. ¿Quién es la simiente? Yeshua needs to live in us. Cristo, Yeshua morando en nosotros. Por eso murió, para que tú vivas con Él y Él en ti. Because he can't live in us with sin, Porque Él no puede morar en nosotros si nosotros no queremos dar el pecado, morir al pecado. so we must die. Tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir al pecado. Confiando solamente en Él. Verse 10. Verse 10. My sister said, verse 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vivir en justicia es amar al Padre y amar al Hijo y amar al prójimo. Si no, no estamos viviendo en justicia. Cristo entregó todo. Fue victorioso para que usted viva en justicia. Para que usted abandone eso mismo que lo separó de su Padre, que es el pecado. Vivir en justicia es que Él vive en nosotros, que nos da el poder, nos da la sabiduría, nos da de su espíritu, nos da de bendiciones celestiales para obtener victoria tras victoria, para poder estar en pie ante el enemigo. Porque Él es el que lo venció y Él nos da el poder para vencerlo en su nombre. Cuando usted permite que la justicia viva en su corazón. Por eso Él murió, para que viva en justicia. La justicia es el Padre, la justicia es el Hijo, la justicia es su ley. La justicia es su palabra. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. ¿Cómo podemos nosotros vivir en justicia? ¿Cómo podemos nosotros permitir que Él tome control de nosotros? Deuteronomio 6, 25 dice: y tendremos justicia. Note, tendrá usted justicia cuando cuidemos de poner por obra todos
estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Puse una traducción un poco diferente, la traducción Kadosh. Él dice, será justificación. Él será nuestra justificación para nosotros. Si doblegamos nuestro orgullo y obedecemos sus mandamientos. ¿Por qué sus mandamientos? ¿Por qué su palabra? Porque la transgresión de la ley es ¿qué cosa? Pecado. Obediencia a la ley es ¿qué? Justicia. Justificación. Santificación. Él será tu justicia si tú vives conforme a su palabra, abandonando todo el pecado. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Déjeme decirle otra vez. Analícenlo. Este es el resumen de todo lo que hablamos en esta mañana. Lo leemos otra vez. La única defensa contra el mal consiste en que Yeshua, Cristo, more en el corazón por la fe en ¿qué? ¿En su justicia? En la justicia de Él. In His righteousness. ¿Por qué? Porque Él murió para que tú vivas en su justicia. Porque Él murió por nosotros. No solamente para mostrar su amor y para darnos salvación, pero Él murió para que tú vivas en su justicia. Para que tú abandones el pecado y vivas conforme a toda su ley. Dios quiera y que nosotros podamos permitir que Él more en nuestro corazón para que vivamos en justicia, en la justicia de nuestro Dios. Y si vivimos en la justicia, la palabra de Dios promete, no pecaremos más. El pecado vendrá a ser odioso. ¿Me escucharon? El pecado vendrá a ser odioso. Oremos. Querido Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu Espíritu que nos dirige a toda la verdad. Señor, lo has entregado todo. Sufriste angustia, pesares, dolores. Moriste por nosotros para que nosotros tengamos vida. Pero esa vida tiene que estar cimentada en tu justicia. Pone en nosotros ese poder inmensurable para ser leal a ti, para ser fiel a tu palabra, a toda tu palabra. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú haces, por tus palabras, para que podamos despertarnos y aceptarte como nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Yeshua, te lo pido todo. Amén.